Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California. Y le doy la bienvenida a mis fieles compañeras. Emma, ¿cómo Emma está? Flores, muy bien, Padre, de Nuestra Señora de las De Victorias. las Victorias, sí, por cerquita. supuesto. Ok, hermanita. De la parroquia de Holy Family en Kingsburg. Y aquí con mucho gusto, Padre. Pues sí, estamos celebrando finalmente, gracias a Dios, llegamos al Domingo de Ramos. Yo creo que esta festividad del Domingo de Ramos, como que concluimos nuestra preparación de hace, Pues casi seis semanas, desde el miércoles de ceniza. Y finalmente llegamos a este momento, que es un momento... Es una celebración muy importante, porque es la celebración con la cual vamos a dar apertura a los grandes misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que desembocaron precisamente en su pasión, en su muerte, en su gloriosa resurrección. Y bueno, pues vamos a dar continuidad hoy vamos a leer nada más la pasión. Es un poco prolongada, ojalá que tengan sus Biblias, sus misalitos a la mano, ya que la pasión en este año ciclo C, recuerden, es tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 14 al 23 y al 56. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen, esto es, y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar? Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores, pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque, ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo los voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos.
Él le contestó, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó, Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. después les dijo a todos ellos, Cuando los envié sin provisiones, sin dinero, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? ellos contestaron. Nada. Él añadió, Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que las tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue tentado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó. Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos, y lo acompañaron sus discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo, Oren para no caer en la tentación. luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo, ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron, Señor, ¿los atacamos con la espada? y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, Dejen, basta. le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo, ¿Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y le dijo, Este también estaba con él. pero él lo negó diciendo, No lo conozco, mujer. Poco después vino otro y le dijo, Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, Hombre, no lo soy. y como después de una hora, otro insistió. Sin duda que este también estaba con él porque es Galileo. Pedro contestó, Hombre, no sé de qué hablas. todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban. Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó, Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora
El Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó. Ustedes mismos lo han dicho. Sí lo soy. Entonces ellos dijeron. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo, Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba. No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, Solivianta al pueblo, enseñando por toda la Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él, y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo, Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven, ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libres a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo, Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando, Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez, Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús lo entregó a su arbitrio. Mientras llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iban siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho llorando por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros, y a las colinas, sepúltenos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores,
uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echaron suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades les hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: Este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea lo acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaba el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta festividad o la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, damos inicio a los acontecimientos, como ya lo habíamos dicho al comienzo del programa, los grandes misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente a veces dicen, bueno, ¿por qué el Domingo de Ramos? ¿Por qué las palmas? ¿Por qué es importante este día? Pues es importante porque celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Aquí en este país no podemos hacer la escenificación, pero en nuestros pueblos, los tres venimos de México y sabemos que en México se celebra todo lo que es el Domingo de Ramos y los acontecimientos de esta semana, Semana Santa o Semana Mayor, de una manera muy práctica, porque es semana de vacación, tanto en trabajos, en escuelas, y se presta para hacer todo tipo de reflexiones para niños, para jóvenes, para adultos. Y se vive de una manera muy fuerte esta semana. Aquí, pues por muchos motivos no lo podemos hacer porque pues es una semana donde
no hay vacación, los niños están en la escuela, no hay ni vacación de los trabajos tampoco, de tal manera que nos reducimos al espacio y al tiempo que contamos con personas que nos ayudan. Y les decía, en algunas parroquias o en México lo hacen este día, la escenificación, la entrada triunfal con un burrito, un personaje significando a nuestro Señor Jesucristo y la bendición de las palmas y todo aquello. Pero lo importante es que nosotros con esta celebración damos apertura a esta Semana Mayor, Semana Santa, semana para la cual nos hemos estado preparando toda esta cuaresma desde el miércoles de ceniza. Y aunque, padre, yo pienso que así como usted dice, es miércoles, es domingo de Ramos, ya desde el miércoles de ceniza nos hemos venido preparando para esta semana. Y creo que aunque estemos en nuestros trabajos, porque tampoco cerramos nosotros, ¿verdad? Todavía seguimos trabajando, desde ahí poder tener la presencia de que estamos en Semana Santa. Y yo recuerdo muchas tradiciones que nos hacían nuestros abuelitos, nuestras mamás. Por ejemplo, decía, en esta semana trata de no escuchar música, trata de rezar un poco más, trata de recordar que esta semana es una semana especial donde Jesús entra a Jerusalén, pero entra para mostrarnos el gran amor que tiene. Es una semana de mucha manifestación de amor, porque vamos a tener el Jueves Santo, que es cuando recordamos Pascual, la apertura sí, la apertura, y tenemos a la Eucaristía que se queda con nosotros y que nos alimenta y nos acompaña. Tenemos el Viernes Santo con la Pasión y bueno, para celebrar la resurrección. Entonces, la invitación que yo siento que me hace es desde donde estemos, porque los esquechos de trabajo no nos dejan estar muy cerca de la iglesia como en nuestras tierras o en nuestras parroquias, pero sí mantener esa actitud de que hoy, esta semana, estamos celebrando este misterio pascual de la presencia amorosa de Cristo que muere y resucita por nosotros. Creo que es una gran semana que podemos unirnos a Dios desde donde estemos. A mí lo que me hace recapacitar este evangelio en este día principalmente es en cómo somos en la humanidad, cómo somos los humanos. El domingo estaban vitoreando a Jesús, recibiéndonos con alegría, con las ramas, Hosana, bienvenido. Y después estaban gritando, crucifícalo. Y me da tristeza cuando pienso en eso, que muchas veces nosotros así somos, que la humanidad somos muy débiles y que nos vamos por donde va todo el resto del mundo, que seguimos al mundo en lugar de seguir a Jesús en su cruz, en su camino hacia la cruz. Pienso en los apóstoles, que los 12, todos se fueron. ¿Quién quedó con él al pie de la cruz? Únicamente uno. Todos los demás lo dejaron solo. Y si los apóstoles dejaron solo a Jesús, nosotros como humanos muchas veces lo hacemos, Padre, y me da tristeza que cambiamos de actitud, de modo de actitud para con Él. En la lectura de la Pasión, híjole, pues hay diferentes actitudes y nos identificamos. A veces se identifica uno con Pedro con decir, yo no andaba con él, ni lo conozco, no. Como a veces la actitud también se nos puede prestar, la actitud del cirineo, de que va a haber momentos que hay que cargar con, ayudarle a algún hermano, ayudarle a alguien a cargar su cruz, a cargar con su dolor, con su sufrimiento, con su pena, con su tristeza, lo que sea. O sea, la lectura de la Pasión de este Domingo de Ramos tiene diferentes aplicaciones. Y vaya que está muy largo, muy prolongado, pero analizándola, yo creo que sí, el personaje que uno quiere identificarse, hoy en la lectura de la Pasión, ahí lo encontramos. Ahí lo encontramos. Porque sí, usted lo decía, Emma, muy claramente, somos extremosos. ¡Viva, viva, viva, arriba! Y de repente el espaldarazo. De repente la cuchillada, de repente la traición, de repente la negación. O sea, dicen los que estudian la Sagrada Escritura,
somos como el pueblo de Israel, tenemos esas actitudes, pero también hoy al leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la lectura de la pasión, también somos muchas veces como cualquier personaje que hemos escuchado hoy en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y también yo creo que ponernos a contemplar el misterio de la pasión de Dios tiene que ayudarnos a tratar de crecer en Él y decir, Señor, las actitudes que me hacen abandonarte, porque lo vemos en el Evangelio, pero ese es el caminar de nuestra vida también, ¿no? Un día estamos con Jesús, estamos bien con Él y después nos olvidamos de que estábamos con Él, de que le prometimos seguirlo a Él. Creo que ahorita viene el reto bien grande. Toda la Cuaresma fue invitación a estar, preparación, a estar con Él. Hicimos varias cosas, pero llega la resurrección que vamos a empezar y se nos olvida de esos propósitos. Oh, ya acabó Cuaresma, se acabó. O sea, ya no hay más invitación a cosas. Y no, es parte de continuar caminando con Dios y no cambiar tan fácilmente, como usted decía. Porque si no, luego me dicen algunas personas, oh, yo dejé de comer todo esto, pero el día de la resurrección me desquito. ¿No? Entonces, uno dice, no, es seguir caminando con Dios, no es por temporadas. El compromiso con Dios, como decía Emma, no es cambiar tan fácilmente, es continuar, aunque ya no sea Cuaresma. Y yo creo que estos acontecimientos de esta Semana Santa, tanto a partir del jueves que tenemos la cena, la institución de la Sagrada Eucaristía, la institución de la orden sacerdotal, lo mencionamos hace 8 días, hicimos la renovación de nuestros votos sacerdotales en la misa crismal, pero la significación del Vía Crucis, porque algunas parroquias lo tenemos, ahí hubo personas que se están preparando para significar el Vía Crucis y todos estos momentos, el Rosario de Pésame, porque ahí conmigo también tengo la procesión del silencio y tendré el Rosario de Pésame el viernes, que son al atardecer, si nos gustan acompañar, el Rosario, la procesión del silencio en cuanto oscurece con su velita y terminamos con el Rosario de Pésame a la Virgen a la Dolorosa. Todos estos acontecimientos nos van a ayudar a meternos más de lleno a la celebración de estos grandes misterios. Que claro, el sábado de resurrección, todos debemos de estar celebrando con alegría la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero si nos preparamos, por eso la preparación desde, ahora sí me remonta hasta el miércoles de ceniza y toda la Cuaresma para estos momentos. Estos momentos que después el sábado de resurrección estaremos respirando esa alegría, ese regocijo, ese gozo de que nuestro Señor venció la muerte y en Él la muerte ha sido vencida. Pero todos estos momentos que vamos a vivir son y se van a vivir de acuerdo a la preparación pues que cada uno tuvimos durante este tiempo de la Cuaresma. Por eso, este Domingo de Ramos, con esta festividad, nos preparamos y abrimos, pues, a esta festividad de los grandes acontecimientos, mis hermanos. Ojalá que estén informados en sus parroquias de las diferentes actividades que van a tener. Y bueno, ojalá infórmense en el boletín y el tiempo se nos ha ido. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga.